Bueno, está hecha, la arcilla esta es de una empresa de aquí del Reino Unido y la traen tanto de Cerdeña como de la región de Bretaña, de Francia. Entonces, bueno, esta fórmula se supone que es para rejuvenecimiento facial. Entonces vamos a intentar que Raúl tenga, en vez de 35, 30 años después de aplicarle la máscara. Carita de un bebé. Carita de bebé. Se me va a caer la barba y todo. Él tiene súper buena piel, pero bueno, en realidad dicen que es para todo, tipo de pieles, pero sobre todo pieles grasas y pieles mixtas. ¿Tú qué tipo de piel tienes, Raúl? Tengo piel, lo único que sé. Piel, vale. La verdad es que a Raúl le sale un grano de igual breva, así que tiene piel perfecta. Bueno, no creo que sea perfecta. Súper bien para la edad que tiene, solamente se notan un poquito de arrugas aquí. Eso es mentira. No tan mal. Bueno, me gusta esta empresa también porque una vez que se acabe el botecito luego en paquetitos así, como puedes comprar el repuesto y ya está. Entonces también. Bueno, esta no la he utilizado todavía, como veréis está precintada. Así que nada, vamos a ver qué tal va. Está experimentando conmigo. Sí, claramente. ¿Te gusta ese sonido? Bueno. Vale, aquí en las instrucciones dice mezclar una cucharada del polvo con agua. Supuestamente sería agua mineral, pero va a ser agua. Y ya está, yo ni loco, pero es que no te pone la cantidad de agua. Dice aplicar en tu cara y cuello y dejarlo durante 15 o 20 minutos y luego retirarla con agua templada. Bueno, yo he cogido un pequeño cuenquecillo de agua. Le he puesto a Raúl una toallita ahí debajo para no liarla mucho en la moqueta, porque ya sabéis que las casas inglesas estas tienen mucha moqueta. Y voy a ir poniendo ahí un poco de la arcilla. Sujeta, Raúl. A ver, supongo que dependerá de lo espeso. Claro. De lo que haga. Vale, pues vamos a abrir esto. Vale. No sé si podéis verla, supongo que sí. Es así como un polvo grisáceo. Bueno, con esta cucharita de maderita cogemos una teaspoon y la echamos aquí. Una segunda y la echamos. Vale, y vamos a remover ahora. Vale. Yo creo que me he pasado de agua. Mira, pues ya lo sabemos, para la otra hay que echarle menos. Pues casi que puedo probar en otro cuenco entonces, ¿no? A ver. Esto sigue siendo muy líquido, qué desastre. Aplicamos un poco más de producto. Creo que hay que echar un poco más, ¿no? Un poco más, sí. Te has pasado con el agua.